De Dios. Vamos a ir a la Epístola General de Santiago esta noche. Vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. Santiago capítulo 5. Espero que cada una de estas enseñanzas sean de edificación para su vida, para su familia, y que por sobre todo podamos ponerlos en práctica. Así es que vamos a ir a Santiago capítulo 5, versículos del 7 al 12. ¿Lo tenemos? Y si no lo tiene, ahí va a salir en la pantalla, ¿verdad? Ahí si alcanza a leer hasta ahí, ¿verdad? Si no, lea su Biblia. Ya muchos así nos gusta la letra grande, ¿va? Porque en mi caso, casi así me hago la Biblia ya para ver la letrita chiquita, así que ya necesitamos lentes. Y la palabra de Dios dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Por tercera vez, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Señor, te doy gracias en esta noche por la oportunidad que me das de predicar tu palabra. Oro, Señor, para que en esta noche seas tú utilizando mi voz, utilizando mis pensamientos, mi corazón, y que seas tú, Señor, instruyéndonos como iglesia. Que podamos sacar, Señor, esa parte espiritual de esta enseñanza y atesorarla y hacer hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse. Hemos venido hablando el jueves anterior acerca de lo que estaba sufriendo el pueblo cristiano, de lo que estaban sufriendo los pobres, los hermanos de la congregación de Santiago, que estaban siendo vituperados, que estaban siendo molestados, que estaban llevando los ricos a un pésimo estado en el área financiera. Porque vimos el jueves anterior que los ricos muchas veces no le pagaban a los pobres en el tiempo estipulado, sino que los ricos, por gozar en deleites, que los ricos, por querer vivir su vida a su antojo, se descuidaba de la persona que tenía como empleado. Pudimos ver también que las riquezas no nos pueden comprar salud, las riquezas no nos pueden comprar la salvación, las riquezas, oiga bien, no pueden comprar la felicidad en mi manera. Porque yo le puedo dar a mi hijo o a mi hija un billete de $1,000, porque ya lo hay, ¿verdad? Pero ese billete de 1,000, ¿cuánto tiempo la va a hacer feliz? Lo que le dure. Porque al terminarse ese billete de $1,000, la felicidad se acabó. Y vimos en este estudio anterior que muchos ricos, por el afán
de buscar más riquezas, se olvidaban de su vida espiritual. Y Santiago los arremete y les dice que va a venir juicio a su vida. Y el juicio que va a venir a la vida de estas personas es porque se han ensañado en la vida de ¿quién? En la vida de los pobres. Y pusimos muchos ejemplos. Y hablamos también que el capítulo 5 habla de la disciplina de la vida. Hablamos el jueves anterior de la miseria del rico, solo para que vaya acordándose y vaya anotando. Hoy vamos a hablar acerca de la necesidad de la paciencia. También en Santiago encontramos el tema del pecado y el jurar, la oración del justo y la oración ferviente, y también podemos ver salvando el alma del pecador. Entonces, son 5 enseñanzas que Santiago trae ¿para quiénes? Para los judíos convertidos al cristianismo. Que este libro fue escrito en el año 54 después de Cristo y que hoy en el siglo XXI sigue hablando ¿a quién? A la iglesia. ¿A cuál iglesia? A cada uno de los que conformamos al cuerpo de Cristo. Entonces, en esta noche, Santiago, después de escuchar el mensaje de Santiago contra los ricos opresores, insta a la iglesia a que tengan, ¿en qué iglesia? A que tengan paciencia. Pero qué difícil es tener paciencia en la prueba. Ahora imagínense, Santiago le está hablando al pobre y le dice, hey, tener paciencia. ¿Qué le hubiera contestado yo si Santiago me hubiera dicho, tener paciencia? ¿Sabe qué le hubiera dicho yo? Como vos ya comiste. ¿O no? Y se lo estoy poniendo en el área material. Porque el pobre, ¿de qué adolecía en ese momento? Del billetillo. Porque el rico no le pagaba. Entonces viene Santiago y le dice, hey, tened paciencia, hombre. Y le diría yo, vos como ya comiste, pero mira cómo estoy yo, mira cómo está mi familia. Entonces viene Santiago y ahora trae un mensaje ¿para quién? Para el pobre. Trae un mensaje de esperanza, trae un mensaje de paciencia, porque más adelante vamos a ver que ya viene el justo juez. Y Dios es justo, hermano. Oiga bien, ahorita quizás estemos, alguien nos podría estar haciendo la vida imposible en el trabajo, en el pasaje, en cualquier área de nuestra vida. Pero Santiago le está diciendo a la iglesia, hey, tened paciencia. La venida del Señor está cerca. ¿Y desde cuándo se viene diciendo que la venida del Señor está cerca? Y han venido generaciones tras generaciones, y Santiago a todas esas generaciones les ha dicho, ten paciencia, porque ya viene el justo juez. Y cuando el justo juez viene a la vida del ser humano, mi amado hermano, ¿cómo disciplina? Justamente. ¿Y cuál es el juicio que le vino a los ricos? Vamos a regresar. Y dice, vuestras riquezas están podridas, en el versículo 2. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están llenas, están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están empobrecidos y mucho moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros, pero todo eso en el día de juicio no te servirá. Porque cuando el juicio llega, hermano, y llega sobre malos y sobre buenos. Allá en el Antiguo Testamento encontramos la historia de la familia de Core, del pueblo de Core. ¿En qué estaba metido este pueblo? En el deleite del mundo, en la perdición. Y dice que automáticamente la tierra se los tragó. Porque Dios es justo, hermano. Un día de esto vi un video, decían que era en una iglesia que
que era en Israel, en una discoteca. No sé si será verdad, si será mentira, pero ahí lo habían puesto. Y estaban bailando, y la gente bailando en la gran chonguenga, y de repente, se los tragó la tierra. Ahí está el video, búsquelo. Busque ahí en YouTube, discoteca que se los tragó la tierra, ponga. Ahí está el video, no lo estoy mintiendo. Si los que lo hicieron son mentirosos, es cuestión de ellos, pero yo le estoy diciendo lo que he visto. ¿Por qué? Porque Dios es justo, hermano. Y Dios, oiga bien, no dejará que su nombre sea burlado, ni va a dejar que sus hijos sean burlados. Entonces Santiago trae ahora ¿qué? Un mensaje para nosotros, un mensaje para los pobres, para que esperemos y tengamos paciencia ante la prueba y la adversidad. Santiago insta a los oprimidos a tener paciencia, y tener paciencia es seguir sufriendo, seguir esperando en su situación, seguir esperando en su enfermedad, seguir esperando en su condición. Y yo sé que es de sufrimiento y es de dolor, pero ¿qué nos insta Santiago? A tener paciencia, a tener la confianza puesta en ¿quién? En Dios. No tenga paciencia en su amigo, no, en Dios. Esperemos en ¿quién? En Dios. ¿Y por qué les está diciendo Santiago que tengan paciencia, iglesia? ¿Sabe por qué? Porque cuando no tenemos paciencia, y él ya lo tocó en los capítulos anteriores, actuamos impacientemente. Y esa impaciencia genera en nosotros ¿qué? Ira. Y esa ira nos lleva ¿a qué? A cometer errores en nuestra vida. Entonces, la palabra griega makutumeneo emplea 4 veces en los versículos, oiga bien, 7, vamos a leer el 7 y dice, por tanto, ese que ya me pasó aquí no estamos, por tanto hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Y en el versículo número 8 dice, tened también vosotros paciencia. Y en el versículo 10 dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia, ¿quiénes? A los profetas. Se escribiendo en Santiago, ¿dónde? Al Antiguo Testamento, donde hubieron profetas, donde hubieron jueces. ¿Por qué? Porque esos jueces, porque esos profetas, ¿qué tuvieron para con el pueblo? Paciencia. Y déjenme decirle que los profetas se toparon con pueblos ¿qué? Rebeldes. ¿Quiénes de los que estamos aquí somos rebeldes? ¿O fuimos rebeldes sin causa? Pues con nosotros está hablando el Señor en esta noche. ¿A qué? A que tengamos paciencia, hermano. A que confiemos en Dios. Entonces, a través de la palabra, Santiago nos invita a que en la prueba, a que en la dificultad tengamos paciencia, así como se lo decía a la iglesia perseguida. En la palabra podemos encontrar en Proverbios, capítulo 16 al 32, en el capítulo 14, versículo 17, en Eclesiastés, del 7 al 9, y en Efesios, del 4 al 26, podemos encontrar una comparación acerca de ¿qué? De la paciencia. Porque si yo no tengo paciencia, me voy a irar. Y qué difícil es encontrarse con una persona airada. Ahora imagínense, usted en una aflicción, con un revólver en la mano, y se acerca a usted el que le ha hecho daño, ¿cómo actuaría? Y en el momento que lo ve, el viejo hombre le empieza a tirar todo el video de todo lo que esa persona lo ha hecho sufrir. Claro, usted creyente ya no anda con pistola, vamos a aclarar. Vamos a suponer que usted no ha venido a los pies de Cristo todavía. Entonces, ¿qué haría? Cantar la de ratón vaquero. ¿Ah? No. ¿Por qué? Por impaciente. Entonces, vamos a ver a través de estos 4 versículos
Y dice Proverbios 16, capítulo 32. Si usted búsquelo, para que pueda subrayarlo, para que pueda anotarlo. Proverbios, capítulo 16, versículo 32. Ahí va a salir en pantalla, pero para que lo marque, hermano. Si no es pecado manchar la Biblia, ahí lo puede marcar. Y dice: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Que dice: mejor es el que actúa con paciencia ante la prueba. Número 2, Proverbios 14, 17. Proverbios 14, 17. Y dice: el que fácilmente se enoja, ¿qué dice? ¿Qué dice? Hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Número 3, Eclesiastés capítulo 7. Eclesiastés capítulo 7, versículo 9. Y dice: no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo reposa en el seno de los necios. Entonces Santiago nos está diciendo que no importa el problema que podamos tener, no importa la dificultad que pueda estar viviendo, Santiago me dice: ten paciencia. Como digo aquel, machete estate en tu vaina, tranquilito, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pon en Dios tus cargas, porque Él te hará descansar. Entonces Santiago le está diciendo al pobre, le está diciendo a aquella persona que había sido dañada por el rico: hey, cálmese, hombre. Porque más adelante dice: tú que murmuras con tu hermano. ¿Ah? Porque ¿qué hablaba el pobre entre ellos acerca de los ricos? Me imagino que decían: ¿y si le damos vuelta de gato? ¿Y si nos unimos y hacemos un boicot y los matamos? Estamos hablando de los salvadoreños. Pero ¿qué les dice Santiago? Tengan paciencia. ¿Quiénes somos pacientes aquí? Amén. Creo que somos casados, somos pacientes. A las 9 nos vamos a ir. Y la señora va a las 9:30 y no sale, ¿va? Y usted ya está en el parqueo y el carro quedó en el sol. Y usted adentro, cabal, a ver qué está hablando el Señor. Y empezamos nosotros ¿a qué? A pitar. ¡Bebé! Y la señora no sale. Pero como nosotros los creyentes somos pacientes, ¿no? Usted viene, pone la radio ahí. ¿Qué espera la señora? Pone el aire acondicionado. ¡Qué galán, va! ¿Qué hace usted? ¿Qué hago yo? Apago el carro, cierro la puerta, me bajo y voy al... ¡Ey! ¿Y qué andan, güey? Perdió el testimonio el pastor. ¿Por qué, iglesia? Por impaciente. Y nos fuimos a encontrar ¿a quién? A una que es más impaciente que nosotros. Y tras el grito que le pegó usted como caballero, ahí viene la pedrada. Así es que la salida que por muchos meses habíamos planificado, porque habíamos ahorrado algo, pues, para ir a almorzar todos a la pizza, se acabó. ¿Pero por qué se acabó? Porque somos impacientes, porque nos llenamos de ira constantemente. Y en Efesios 4, versículos del 26 al 27, vamos a encontrar también la comparación que hace Santiago. Y dice: airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Qué dice? Léalo pues. ¿Cómo dice?
Airaos. Enójese, hombre. Pero enójese ¿para dónde? Para adentro. Ni modo, dijo usted, esta vieja más apura, ¿para qué me puedo esperar? No le voy a dar lugar al diablo que me robe la bendición de poder salir con mi familia. Voy a ser paciente. Y esa misma paciencia tenemos que, oiga bien, tenemos que manejar cuando venimos a pedirle a Dios. Pero muchos de nosotros venimos ante Dios porque el milagro, Señor, yo lo quería para ayer. Y ayúdate, Señor. Mañana tengo que pagar la casa. Pues sí, pero ¿y cómo te has portado? Dice el Señor. Y venimos impacientes. Señor, si no me das mi milagro hoy ya no vengo. Mira qué bonito. ¿Va? Y dice, ¿qué dice el Señor? Andate. Porque mañana vas a regresar y vas a regresar ¿cómo? Peor. ¿Y todo por qué? Por la impaciencia que muchos de nosotros tenemos. Entonces, obviamente, sufrir no es ninguna señal, oiga bien, de debilidad. Al contrario, dice, es señal de fuerza, de la fuerza de nuestra fe. Si tenemos paciencia, ¿hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Ah, pastor, pero y a ver, ¿cuándo va a venir el Señor? Hoy puede venir. El ladrón en la noche, como un abrir y cerrar de ojos. O sea que lo que usted se hace un pestañeo, vino el Señor, sonó la trompeta y los que hemos creído lo recibiremos en el aire. Y los que estuvimos en las iglesias de puro fantoche, vamos a quedar limpiando la silla. ¿Ah? ¿Por qué? Porque no creímos en la gracia. Entonces, Santiago nos está diciendo que tengamos paciencia. Hoy tocábamos un tema en la Progreso y decía, ¿por qué los cristianos, oiga bien, decía la pregunta que ponían ellos, ¿por qué los cristianos nos quejamos de Dios cuando vemos la prosperidad en los que no tienen a Dios? Y yo me iba y decía uno, porque hablando por notas de voz por los WhatsApp, y decía, sí, yo le entregué mi vida al Señor de los 10 años, y yo he trabajado en la iglesia, y yo he hecho esto, y el Señor se ha olvidado de mí. El Señor no me ha dado. Y cuando veo a mis compañeros de trabajo que son profesionales, que tienen casas, que tienen carros, y yo no he alcanzado nada, y yo decía, por haragano, porque está frustrado. Entonces, cuando yo como creyente empiezo a fijarme en la riqueza ¿es por qué? Es porque hay frustración en mi vida. Yo, correcto. Si el que está fuera de Dios y se prepara y se instruye y tiene una buena vida, claro que va a crecer. Pero yo veo el cristianismo y quiero que Dios me lo dé todo. Si es que Dios no vino a dar chonches. ¿Qué vino a traer Dios a la vida del ser humano? Salvación. Y oiga bien, y eso es todo. Salvación y vida eterna. Las demás cosas hay que esforzarse por conseguirlas. Si yo quiero ver un profesional, tiene que haber un esfuerzo de revelarme, de estudiar, de hacer mi copia, todo que requiere un esfuerzo, ¿va? Porque hasta para copiar hay que esforzarse, hermano. ¿O no? Aunque sea mal, pero tiene que esforzarse. Aquellos que todavía estudian aquí. Pero, ¿qué nos dice Santiago? Ten paciencia. Y ese lema de esa iglesia que dice pare de sufrir, está bien hechito. Y Santiago, ¿qué le está diciendo a los pobres? Pare de sufrir, hermano. Ya no sigas sufriendo. Ya no te sigas quejando, sino espera la venida del Señor. Porque en el Nuevo Testamento, en ese tiempo, se esperaba la venida del Señor. Que la venida del Señor fuera pronta allá en Segunda de Tesalonicenses. Entonces, los judíos, ¿qué esperaban? La venida del Señor, pero ellos creían que venía pronto.
Entonces ellos estaban ansiosos de ver que la ira de Dios derramándose sobre el rico. Entonces Santiago nos dice, simplemente ten paciencia. Y dice, ¿por qué entonces no nos conformamos pasivamente con las cosas, sino extendemos activamente en fe al día del Señor? Pues Él, que dice, hará justicia. La impaciencia precisamente es señal de debilidad y falta de fe y confianza, porque no podemos esperar hasta la venida del juez. Nosotros mismos intervenimos y buscamos nuestra justicia. Y cuando yo meto mis manos en los planes de Dios, hermano, me va mal. Yo admiro a esa gente a esas madres que salen llorando, que les han matado a sus hijos, y que esa madre o que ese padre diga en la televisión que se haga la justicia de Dios. Porque muchos se llenan de ira, con que a veces uno como cristiano se le alborotan los pensamientos cuando ve la televisión y dice, si tuviera la oportunidad en la mente, no lo expresamos, pero en la mente lo expresamos muchas veces, y decimos, si tuviera una pistola me lo acabaría uno por uno. Pero ¿qué dice? Y buscamos nuestra propia justicia, y se nos olvida que violencia engendra violencia. Entonces Santiago nos está diciendo, espera la justicia de Dios. Y dice, a los obreros oprimidos se les pone su propia labor. En el campo como ejemplo, y lo ha traído Santiago, dice, mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que se recibe la lluvia temprana, que es entre octubre o noviembre, y la tardía, que es la de marzo o abril. Y dice, sería descabellado esperar el fruto antes. Entonces, cuando una persona siembra, va a tener un determinado tiempo para que salga ese fruto. O puede salir a la hora que él quiere, que el sembrador quiere, no. Entonces, la justicia de Dios es a mi manera, no, es a la manera de Dios. Entonces Santiago nos está diciendo que tengamos paciencia, porque la venida del Señor será pronta, porque la justicia de Dios será pronta, hermano. Ya deje de mucho, oiga bien, le deseamos el mal al que nos está haciendo daño, no, hombre. Mejor dígale, Señor, ahí entiéndete tú con él. Pero hoy, Señor, lo limpio mi corazón y traiga tú con él. No que mucho, ojalá que le pase un carro encima, no. Nosotros los creyentes no podemos. Ojalá que le arruine la venta, no podemos. Yo le decía a mi esposa, y esa gente que no ve que en la esquina hay una pupusería, y son hermanos los que han puesto la vida, y la otra señora es hermana, y a como 5 casas le pusieron la pupusería a la señora. ¿Y qué me dijo? Ve si uno va a comprar donde quiere. Y yo le digo, pero no, hombre, pero si son hermanas, como 4 casas, y allá está, y ahora se le llena más a la otra. Y digo yo, y me dice, deja de estar hablando de piche. Pero ¿cuántos de nosotros, en nuestra ira, en nuestra impaciencia, le deseamos el mal a las personas? Que sea la justicia mía y no la de Dios. En vez de todas las mañanas levantarme y orar por el negocio, Señor, bendice mi negocio. Señor, que pueda vender todo, y así como yo lo venda todo, también aquí está la par mía, que pueda vender todo y nos podamos ir a nuestra casa temprano. Pero como estamos actuando con impaciencia y estamos actuando ¿con qué? Con ira. Vamos a ver en esta noche 3 palabras griegas acerca de la paciencia. Y la primera es una de las que vimos en el inicio de la carta, que es upomonei, que su significado es cupo, bajo, menos y permanecer. Y dice que es una resistencia
es un aguante y es rehusarse a darse por vencido. Y esto está relacionado con ¿qué? Con las pruebas. Y para aquellos que no estuvieron al inicio, vamos a Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31. Deuteronomio, capítulo 31, versículo 6. ¿Lo tenemos? Amén. Y dice la palabra: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Entonces, la palabra griega upomonei está relacionado con ¿quién? Con pruebas. Y cuando dice en la parte, ni tengan miedo de ellos, esa es su prueba. Cuando dice ellos, es su prueba. ¿Por qué? Porque aquí está hablándole, oiga bien, el Señor a Moisés, que tiene que trasladar el mensaje a Josué, a su sucesor, a decirle, a la tierra que vas a ir a poseer, que es la tierra de Canaán, la tierra que fluye leche y miel, te vas a encontrar ¿con quién? Con los pueblos enemigos. Pero no tengas miedo. Al contrario, le está diciendo, anímense, porque yo, Jehová, voy con ustedes. Y yo les voy a dar la victoria. Entonces, Santiago nos está diciendo que en la prueba tenemos que tener paciencia. Número 2. También, la paciencia viene de la palabra griega anoke. El término denota contenerse, oiga bien, contenerse, clemencia, un retrasar el castigo. Y esta es la paciencia que Dios tiene hacia nosotros. Porque si Dios fuera justo, ya no estuviéramos aquí en esta noche. ¿Oiga bien? Si Dios fuera justo, ya no estaríamos aquí. Ya estuviéramos en la presencia de Dios. Pero como Dios es paciente, y muchas veces, oiga bien, tan paciente es Dios, que aún sabiendo que no me merezco lo que le estoy pidiendo, me lo da. Y dice, Señor, tal vez con esto se compone. Oiga bien, tal vez con esto se compone. Y al no componerse el ser humano, entonces terminamos con la paciencia de Dios. Y viene la justicia de Dios. Entonces, la palabra griega, anoke, habla de la paciencia de Dios hacia el hombre. Número 3. La palabra griega, makrotumetase, makrotumesate. Esta palabra denota paciencia entre dos personas, longanimidad, que es un fruto del Espíritu Santo, tiempo de esperar a otra persona o tolerancia a una persona. Entonces, esto es lo que está ocupando el apóstol Santiago, y le está diciendo a los pobres que tengan paciencia los unos con los otros. Ténganle paciencia a sus hijos. Hay muchos que no le tenemos paciencia a nuestros hijos. Rapidito usted agarra un cincho, 2 hinchazos y lo manda al cuarto a llorar. Somos impacientes. La mamá ve que el niño no hace caso, rapidito lo agarra y lo siente en la silla y hoy comete. Somos impacientes. El muchachito está molestando y se le pone a la par a la mamá, y ¿qué hace? Un gran pellizcón al estilo Kiko, ¿va? Y de repente se activa la bocinita. ¿Por qué? Por impacientes. Yo al niño le digo, te calmas y en la casa vamos a hablar.
Solo eso le digo. Y ahí lo dejo que haga, si sigue, ahí lo dejo que siga haciendo su desparpajo, ahí lo dejo que siga fregando, pero no lo castigo frente a las personas. Es rara la vez que sí, pero de lo contrario le digo, en la casa vamos a hablar. Y muchas veces se calma o se alborota más, pero en la casa hablamos. ¿Y qué hago? Vaya, anda a traer la tablet, le digo, ya no la vas a ocupar. Y me ruega. Solo un video nada más. Y ahí está rogándome. ¿Y sabe qué pasa? No se la doy. Usted pensó que iba a decir que la daba. No se la doy. ¿Por qué? Porque me está midiendo, hermano. Me está midiendo. Si los bichos son astutos. Y para que vean, miren qué cómico, que hombre tiene en Facebook, un día esto había subido el video de una niña 6 meses. Y que ya lo voy a buscar y ya lo voy a pasar. Mira, hermano, pero casi se le salía la lengua gritando, pues. Y le daban el teléfono y se reía. Y el papá le quitaba el teléfono y se activaba otra vez. Y peor, hasta colorada se ponía la niña. Porque nos dominan, hermano. Pero, ¿qué nos dice Santiago? Tenemos que ser pacientes los unos con los otros. Y de esa paciencia dice que el macrotumesate y el upomoné por lo general se encuentran juntos con frecuencia, y el macrotumesate y el upomoné es la longanimidad, y esto lo vamos a encontrar en 2 de Corintios capítulo 6 versículo 4. Capítulo 6 de 2 de Corintios, versículo 4, dice la palabra: antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, como dice, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. Como ministros de Dios, dice el apóstol Pablo, tengan mucha paciencia. No dice poquita, hermano. O sea que nosotros como creyentes, como el viejo hombre ya está clavado en la cruz del Calvario, mi paciencia, ¿cómo tiene que ser? Mucha paciencia. O sea que nosotros se acabaron los cristianos mecha corta. Por eso decía allá atrás, no se ponga la ira sobre vuestro enojo y no le den lugar al diablo. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, como Santiago, nos están diciendo que tenemos que tener mucha paciencia. Llénese de paciencia, hermano. Llénese de paciencia. Yo le digo a veces, van personas manejando como que son locos, y pasan a la puerta de uno y le gran bulla, va, y adelante una gran travesía por impacientes. Así como cuando vienen los microbuseros, ahí va en el sentido contrario y se topan con una patrulla, y esa patrulla los hace retroceder ¿hasta dónde? Hasta donde empieza la cola, y ahí los llevan. ¿Por qué? Por impacientes. ¿Y cuántos de nosotros el Señor nos hace regresar por nuestra impaciencia? Porque no sabemos esperar en Él. Porque la justicia la quiero tomar por mis manos. Y dice en 2 Corintios 6:6, dice, en pureza, en ciencia, en longanimidad, en bondad, en el espíritu, en amor sincero. Entonces, ¿qué dice? Longanimidad, me cuesta pronunciar la palabra. Y eso está relacionado con la ¿qué? Con la paciencia entre hermanos. Entonces, Santiago nos dice, no importa la prueba que estés viviendo, que estés atravesando. En 2 Timoteo 3:10 dice, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor y paciencia. Entonces Santiago
En el capítulo 5, versículos del 7 al 11, oiga bien, nos está diciendo que tenemos que tener paciencia sobre la venida del Señor Jesucristo. Tenemos que tener paciencia, así como los profetas que hablaron de Cristo. Que tenemos que tener paciencia como su siervo Job. Y que tenemos que tener paciencia como Jesucristo tuvo paciencia con la humanidad y amarnos en la cruz del Calvario. Si estamos faltos de paciencia, mi amado hermano, es necesario que Dios sea el guía de nuestras vidas. Que dejemos el actuar del Espíritu Santo en nosotros y nos revistamos de la armadura de Dios, oiga bien, para que tengamos paciencia en las pruebas y en las tribulaciones. El próximo jueves vamos a ver la segunda parte, donde vamos a ver, oiga bien, la parte de Job y los profetas. Y acuérdense que solo en Cristo somos más que vencedores. Denle un buen aplauso al Señor directamente. Padre, te damos gracias por tu palabra. Amado hermano, si quieres aceptar a Jesús como tu único Salvador y personal, te invitamos a repetir la siguiente oración. Señor Jesús, reconozco que he pecado contra ti, debido a que perdones todos mis pecados. Yo creo que tú moriste por mí en la cruz, resucitando al tercer día para lavar mis pecados y sanar todas mis heridas. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y abro las puertas de mi corazón para que tú me transformes. Yo confieso que tú eres Dios y te acepto en mi vida como Salvador personal. Lávame con tu sangre preciosa y escribe mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si repetiste esta oración, te invitamos a que te congregues a la iglesia cristiana más cercana o busque ayuda con algún amigo o familiar que sea creyente y te pueda orientar en esta nueva etapa de tu vida. Felicidades, has tomado la mejor decisión.